Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bey y estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Estamos a poquito más de 2 semanas para que los colombianos elijan definitivamente en segunda vuelta electoral a un nuevo presidente. Tienen que elegir entre el empresario de derechas, Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, casi octogenario, un hombre muy rico, de derecha empresarial, o el político tradicional, profesional de toda la vida, senador, ex candidato presidencial en varias ocasiones, Gustavo Petro. Petro era el favorito, no lo es más. Hoy RCN, prestigiosa cadena informativa colombiana, divulgó esta encuesta que confirma que ahora Rodolfo Hernández, el viejito entrañable, es el favorito. Hernández tiene 52,3% de intención de voto, claramente más de la mitad, 7 puntos y 2 décimas arriba de Petro con 45,1%. Es decir que está clarísimo que la inmensa mayoría de los votos de Fico Gutiérrez se han ido con Hernández y que 2 de cada 3 votos de Sergio Fajardo se han ido también con Hernández, con lo cual va a ser muy difícil para Petro prevalecer en la segunda vuelta del 19 de junio. Por eso hoy, en tono un tanto, diría yo, compungido, en tono contrariado, como olisqueando la derrota, como avisorando la derrota en el horizonte, Petro, que no es tonto, comprende que ya no va a ganar, que ya no va a gobernar, y entonces le propone a Rodolfo Hernández cogobernar. Probablemente a que cualquiera que sea el resultado del 19, produzcamos las opciones del acuerdo nacional que podría ser también las opciones de una paz grande en Colombia, para cambiar realmente el país y para construir justicia social y paz. Petro no imaginó esta película, ¿no? Petro era el favorito. Estaba todo servido en bandeja de plata para que él ganara. Ahora de pronto irrumpe en la segunda vuelta un señor que no es un político tradicional o profesional como Petro. Petro lleva la vida entera haciendo política, primero como guerrillero, como tiratiros, como subversivo, y después como congresista, senador, candidato presidencial y un largo etcétera. Entonces, para Petro es muy difícil decir yo no soy parte de la clase o de la casta política. Él ha estado en el elenco estable de la política colombiana, en la foto de familia de la política colombiana. Bien escoradito a la izquierda, bien arrinconado a la izquierda, pero ahí ha estado, en el elenco estable, en la foto de familia. Por eso el cambio más revoltoso, el cambio más prometedor o más pasional, no lo encarna Petro, lo encarna Hernández. Y por eso Petro, que me parece se resigna a la derrota, comprende que la derrota es inminente, dice que tiene que haber una zona de entendimiento con Hernández, pero Hernández no es tonto tampoco, y Hernández sabe que no le conviene acercarse a Petro. Le propondría al contrincante Rodolfo, si su programa cada vez hace más el esfuerzo de acercarse al nuestro, como lo estamos viendo, que hagamos un gran acuerdo nacional y que el primer acto de gobierno, sea el de él, sea el mío, sea convocar esa diversidad que se ha expresado, que se expresará el 19 para construir la Colombia caminos de pacto histórico. Sabe, o sospecha, o presiente que va a perder. Por tanto, le propone a Rodolfo Hernández cogobernar, una cohabitación. Pero a Hernández no le conviene aceptar esto. No le conviene principalmente porque el votante de Hernández es antipetro. La gente que vota por Hernández lo hace, sí, también porque Hernández es muy carismático y viene desde afuera, es un outsider, y ha despeinado, ha revolcado un poco a la clase política tradicional colombiana, sí, sí, sí. Pero el votante duro, leal de Hernández no quiere a Petro para nada, no lo quiere.
Asocia a Petro con la izquierda radical, pistolera, callejera, antidemocrática. La izquierda que siempre le está haciendo un guiño de soslayo a la Venezuela chavista. Petro también ha anunciado hoy, de nuevo, otea en el horizonte que va a perder, que si pierde, y esto no lo diría si la segunda vuelta fuera contra Fico, porque a Fico le ganaba caminando, sin transpirar. Petro seguro que prevalecía contra Fico. Pero este otro no es político tradicional, entonces Petro dice, si pierdo de nuevo, porque no es su primera tentativa presidencial, ya me retiro y, bueno, vendrán otros muchachos a renovar. Es decir, que Petro anuncia que no será candidato presidencial nuevamente en caso de perder. Gustavo Petro no volverá a ser candidato si pierden las próximas elecciones presidenciales. Asustamos a los del poder, pero si como tantas veces ha pasado en la historia no se pudo, entonces le tocará a otras personas, a otras generaciones, afirmó Petro. Porque es una decisión del pueblo y cuando el pueblo lo decide, no hay quien lo detenga. El líder político afirmó que si no llega a la Casa de Nariño no seguirá haciendo política. Sin embargo, aseguró, en toda actividad humana hay una actitud política y somos humanos por ello. Pero cuando él dice hemos asustado a los del poder, no. En realidad él ha asustado a la mayoría de los colombianos. Por eso perdió con Duque y por eso sospecho, no afirmo, va a perder muy probablemente con Hernández. Entonces no se trata de asustar a los poderosos, se trata de no asustar a la mayoría. Y en este momento hay una mayoría de colombianos asustados de Petro. Yo también, no soy colombiano, pero también estoy en esa mayoría de asustados de Petro. ¿Por qué estamos asustados de Petro? Por su pasado. Los hechos hablan solos, son suficientemente elocuentes. Por su pasado. Porque fue guerrillero, fue tiratiros, fue comunista. Porque fue chavista y fue adulón de Chávez incluso después de que Chávez muriera, diciendo que fue un gran líder latinoamericano. Entonces cabe la sospecha de que todavía en su corazoncito anide, esté latente una flor chavista. Y no queremos descubrir eso con Petro en el poder. Rodolfo Hernández, que sabe hacer tratos, que sabe hacer negocios, porque es un empresario de toda la vida, un ingeniero civil, un constructor, ha construido muchísimas casas y edificios, se reúne con Fajardo. Tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado estas reuniones con los políticos tradicionales, con aquellos que ya han perdido, ¿no? Porque a él le conviene preservar su imagen de independiente que no hace concesiones, que no pacta con los políticos profesionales. Después de la victoria del 19 de junio se puede reunir con quien quiera, con perro, pericote y gato, pero ahora con cuidado. Se reúne con Fajardo y dice que es una obscenidad, y tiene razón, que más de 20 millones de colombianos sufran hambre. Lo que estamos haciendo es lo que más le convenga a Colombia. No son caprichos los que quiera yo imponer, ni quiere imponer él. Es lo que le convenga a Colombia. Y sobre todo quiero dejar muy claro, en Colombia hay 22 millones de colombianos aguantando hambre. El propósito del próximo gobierno tiene que dedicarnos, concentrarnos a sacar de la pobreza a todos esos colombianos hermanos que han sufrido los rigores de unas políticas neoliberales que los sacaron de los circuitos económicos. Me preocupa que Rodolfo, a quien veo con simpatía, lo he expresado sin disimulos aquí en el programa, diga que hay colombianos pobres por culpa de las políticas neoliberales. Esto me preocupa, ¿no? Porque a mí me parece que ni Duque ha sido neoliberal, ni Santos en sus 2 mandatos de gran felón, de traidor al uribismo, fue neoliberal. Ni el propio Uribe fue neoliberal. Si uno entiende lo que es el liberalismo clásico europeo, ¿no? Colombia es todavía un país lastrado por un Estado muy elefantiásico, muy hipertrofiado. Pero bueno, quizá le conviene a Hernández decir que la derecha neoliberal tiene la culpa de la pobreza, ¿no? Es evidentemente, me guste o no, un discurso de izquierda y lo dice al lado de este señor que es de izquierda intelectual, Fajardo.
Fajardo dice lo mismo que Petro, ¿no? Este también quiere cogobernar, que está buscando las coincidencias con Hernández. Yo si fuera Hernández le diría, mira muchacho, vamos a buscar las coincidencias a partir del 20 de junio. Pero hasta el 19 de junio, mejor déjame tranquilito. Lo primero que tenemos que decir es lo siguiente. Nos sentamos a conversar, a discutir sobre nuestros programas de gobierno, a encontrar las coincidencias, mirar dónde tenemos que hacer ajustes, y el propósito es que si logramos avanzar en identificando los temas que nos preocupan o con los que queremos trabajar, eventualmente que esto se convierta en un programa de gobierno que después se convierte en el plan de desarrollo para un gobierno. Bueno, quizá Hernández me diría, yo me tengo que reunir con Fajardo para capturar la mayor parte de sus votos, que fueron casi 900.000. Y quizá entonces yo le diría, esos votos ya los tiene. Usted ya tiene el 60% de los votos de Fajardo. Ya tiene 500.000 de votos de Fajardo. No tiene que seguir reuniéndose con él. No se arriesgue. Su principal capital político, señor Hernández, y usted no quiere erosionarlo, es precisamente la independencia de los políticos tradicionales, ¿no? Y Petro va a perder por eso, porque se lo percibe como un político tradicional. En esta entrevista más o menos reciente, Hernández recordó que él tiene 4 hijos, o tenía, porque una hija, Juliana, fue secuestrada por los terroristas comunistas colombianos y la mataron. Pero hace la salvedad que yo ignoraba, según la cual de sus 4 hijos, 2 eran adoptados y 2 sí biológicos. ¿Cuántos hijos tuvieron ustedes, ingeniero? 2 y 2 adopciones. Una adoptiva fue la que secuestró el Ejército de Liberación Nacional en el 2004. Llevamos 18 años hasta el año pasado buscándola y la mataron. Pero mire, ingeniero, usted dice, o sea que usted tiene 2 hijos que tuvieron biológicos y 2 que decidieron adoptar. ¿Esos 2 que decidieron adoptar fueron los más chiquitos o los más grandes? ¿Y por qué decidieron adoptar? No, los primeros, porque siempre la adopción es porque no hay embarazo. Ajá. Entonces adoptamos uno. Está ahí, se llama Mauricio, él es el mayor, tiene 48 años hoy. Y luego estaba su hija Juliana, una niña adoptada por Rodolfo Hernández y la esposa de Rodolfo, Socorro. Hoy tendría 42 años. Hace casi 20 años fue secuestrada por el ELN en el Catatumbo, en la zona del Catatumbo, cuenta Rodolfo. Y luego la niña, que debía tener 42 años, la adoptamos también. Y en el 2004 estaba estudiando Derecho y resolvió con una amiga irla a acompañar a Ocaña, allá al Catatumbo. Y allá, tal vez, nunca supimos la verdad, pero la acogió el Ejército de Liberación Nacional y empezó a chantajearme. Rodolfo Hernández en esta entrevista confiesa también que su padre fue secuestrado por los terroristas de las FARC y que allí sí pagó el rescate y lo liberaron. Y previamente habían secuestrado a papá. Lo tuvieron 135 días. Eso fue la FARC. Fueron y lo sacaron de la casa en Piedecuesta a las 6:30 de la tarde y se lo llevaron por la vía Barranca antes del puente Sogamoso. A mano derecha cruza uno al Cerro La Aurora. Allá lo tuvieron 135 días prisionero las FARC. Me tocó pagar, me tocó ir a rescatarlo. Yo pensaba que ese día me iban a matar a mí también. Revela en esta fascinante entrevista el candidato presidencial y a buen seguro próximo presidente de Colombia, don Rodolfo Hernández, que pagó un rescate de 50 millones de pesos colombianos por su padre, pero en aquel momento solo tenía 15 millones de pesos. ¿Cuánto pagó por el rescate de su papá, ingeniero? 50 millones de pesos. Pero primero lo soltaron, porque yo dije, si no lo sueltan, no pago. Entonces lo soltaron. Después de que lo soltaron, les llevé 15 millones de pesos yo mismo. Después les quedé viendo 35. Y entonces me empezaron a acosar para que pagara los 35.
¿Cuánto era en dólares 50 millones de pesos en ese momento? He tratado de hacer los cálculos, no lo sé bien. Si algún televidente avispado lo sabe, que me escriba, porque estamos hablando de que eso fue hace más o menos 20 años, ¿no? Cuando secuestraron al papá de Rodolfo Hernández y él pagó 50 millones de pesos. Pero él explica que era mucho dinero, porque para tener esos 50 millones de pesos, dice Rodolfo, tenía que vender por lo menos 37 casas, casas que él construía, o sea que era mucho dinero. Les dije, yo no puedo pagar los 35 porque ustedes le pusieron una bomba a una urbanización y se tiraron todos los vidrios, financiada por Colmena, cuando eso estaba de presidente de Colmena, Eulalia Arboleda de Montes. Ellos me tuvieron toda la paciencia, la presidenta y la institución. Y me tocó recuperarme y en la medida que recogía plata, iba a llevar, porque eso era mucha plata. Claro, pero ingeniero, mire, Camila, pero espere, yo vendía casas cuando eso a menos de 1.500.000. Entonces, 50 millones dividido por 1.500.000 son 37 casas. Me tocó darles 37 casas. El valor de 37 casas es lo que Rodolfo Hernández, construida por él, tuvo que pagarles a estos bandoleros, a estos fascinerosos de la FARC para rescatar vivo a su papá. Luego la periodista, muy atenta, muy avispada, buen trabajo a esa chica, le dice, ¿y por su hija pagó el rescate? Pero usted dice, esta es la historia de su papá, pero ¿qué pasó con su hija? Cuando secuestraron a su hija, que usted dice, nos enteramos que la mataron el año pasado, ¿a usted le pidieron plata por su hija para que la liberaran? Sí. ¿Y pagó? ¿Por qué no pagó? ¿Y por qué tomó esa decisión por su hija y por su papá no? Póngale cuidado, porque yo sentía que después cogían a Socorro y después cogían al otro. Eso no tiene fin. Son bandas delincuenciales, no bandas que representen el interés político, filosófico de un modo de pensamiento para administrar el país. No, son delincuentes. Y entonces yo dije, bueno, aquí hicimos una reunión de familia, ¿qué hacemos? Y mi mamá me dijo, no pague, vamos a ver qué pasa. Y la mataron. Bueno, primero celebro su franqueza, ¿no? Es una franqueza descarnada, brutal, ¿no? Podría haber dicho, sí, pagué, pero la mataron. Y él dijo, no pagué, porque si pagaba seguía secuestrando a la familia entera. Tuvo honestidad y tuvo carácter en decir no pagué, ¿no? Luego, de nuevo, la periodista hace un buen trabajo, porque le pregunta, ¿se arrepiente de no haber pagado? ¿Y se arrepiente, ingeniero? ¿Usted se arrepiente de no haber pagado y su familia en esa reunión se arrepienten de no haber pagado ese rescate? Por un lado sí, y con mucho dolor. Y por el otro lado no, porque si hubiéramos pagado, cogen a Socorro, a mi esposa. Y ahí seguimos, toda la vida. Alguien tiene que parar el macho. Pero mire, ingeniero, y ahora, Camila, el año pasado nos reunimos en familia para hacer el duelo. A mí me parece que estas historias afirman al candidato, forjan la leyenda del candidato, demuestran que es un hombre que se ha hecho solito, a self-made man, ¿ah? Ha hecho una fortuna como constructor de $100 millones y ha sufrido en su familia, en carne propia, su padre, su hija, la violencia, la locura de la violencia colombiana. Le mataron a su hija, la secuestraron y se la mataron. Y él luego revela en esta entrevista, gran trabajo de la periodista, cómo ha procesado el duelo de la pérdida irreparable de una hija. Sobre eso, ingeniero, le quería preguntar, pues porque usted ha atravesado por uno de los dolores más profundos que puede llegar a vivir un ser humano y es perder a una hija. ¿Cómo exorciza usted ese dolor? ¿Cómo ha hecho usted este duelo? Cuéntenos un poquito. Creo que muchas personas han perdido a sus hijos y es importante escucharlo. Mire, eso es lo más terrible que hay. Luego dijo que se recuperó de a pocos haciendo meditación. Por eso entré en la meditación, para poder reconciliar todos esos sentimientos, el ego y el yo real, y poder tener algo de paz.
de tranquilidad. Ya he superado eso. Sin embargo, sigue resonando allá. Nunca pasará. La única manera que pase eso es muriendo. Pero le quiero comentar esto. Ya estamos haciendo el duelo. Y también ya empezamos la parte jurídica para hacer lo que se llama desaparición por secuestro o forzada, no sé cómo se llama, con el fin de poder trasladarle los activos y unas acciones que tenía mi hija a la mamá. Bueno, mis condolencias a don Rodolfo Hernández. Tiene que haber sido un momento terrible en su vida, pero está de pie, se ha recuperado y ahora es el favorito para ser el próximo presidente de Colombia. Vamos a la pausa, será breve. Seguiremos repasando, a pocos días ya del domingo 19 de junio, la muy acalorada, impredecible y fascinante campaña presidencial colombiana. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, estamos a pocos días de las elecciones presidenciales colombianas. Las cosas han volteado. Petro parecía imbatible o invulnerable, el candidato de la izquierda radical chavista. Y ahora quien parece que va a ganar es el otro, el outsider, Rodolfo Hernández, el viejito entrañable, 77 años, millonario de derechas. Dicen que es populista, dicen que es autoritario, dicen que es demagogo. Pero lo mismo podría decirse de Petro también, ¿no es cierto? Rodolfo Hernández cuenta en esta entrevista, muy fascinante también, cómo hace casi 10 años, tomando café con amigos en Bucaramanga, decidió entrar en política. 16 de marzo del 2013 a las 10:30 de la mañana. Eso era un miércoles. Todos los días salíamos con unos amigos a tomarnos un café en el centro comercial Cabecera, quinta etapa, en Bucaramanga. Y entonces todos los días hablando dele y dele, que los políticos son unos ladrones, atracadores, que hay unos buenos, pero los buenos no tienen la capacidad de responderle a todo lo que hacen los políticos en contra de sus propios electores. Es que es una verdadera contradicción como de locos. Luego él, que ha sido empresario toda la vida, describe con bastante lucidez. Entonces, este no es un hombre tonto. Cuando habla se percibe que es inteligente porque comunica eficazmente. Describe con mucha lucidez cómo los políticos, muy a menudo, casi siempre, traicionan. Yo por eso siempre a Juan Manuel Santos lo llamo el felón, ¿no? A sus electores. Porque a Santos lo eligieron los uribistas y luego terminó pactando con Petro. Esa es una traición al mandato moral que él recibió. Yo le pido un poder, que es el voto, a un ciudadano para representarlo en el poder legislativo o en el ejecutivo, y luego lo traiciono. Pues estos políticos hacen eso, no todos, pero casi. Y todos los días, Julio, con ese mismo tema. Hasta que un día mi hermano Gabriel, que también es ingeniero civil, de 4 somos 3 ingenieros civiles, dijo, hola, en vez de hablar tanto, intentamos con la alcaldía, y empezamos en eso. Y mi hermano, pues, es muy reconocido aquí dentro del tema de la filosofía. Y ahí empezó esta historia. Y entonces cuenta Rodolfo Hernández, a las puertas de ganar la gran elección del 19 de junio, el balotaje, la segunda vuelta, que él quería que su hermano fuera candidato a la alcaldía y el hermano lo convenció para que él fuese el candidato finalmente. Nadie quiso, hasta que me dijeron, usted Rodolfo, y yo traté de que fuera mi hermano y que yo ayudara, pero siempre me metí en la cabeza que la ayuda era con plata. Y mi hermano me sorprendió cuando dijo, no, es que esto no es con plata es lo que hacen los políticos que nosotros estamos criticando aquí. Vamos a apelar a una herramienta que da la filosofía, que se llama el imperativo categórico, que es la emoción que siente la gente cuando hay alguien que la gente cree que tiene la personalidad y la valentía de enfrentar a estos políticos que nos han robado hasta los tuétanos. Mala administración, es una porquería lo que hace. Y ahí empezó el cuento. El imperativo categórico, interesante porque hace, digamos, un razonamiento casi filosófico de su propio éxito como político.
explica por qué él conecta sentimental, emotivamente con el votante colombiano que lo endosa, que confía en él, ¿no? Luego he encontrado, mirando de cerca y muy apasionadamente la campaña colombiana, a una jovencita muy inteligente, que en pocas palabras explica por qué Petro está en graves apuros y parecería condenado a perder. En primer lugar, esta jovencita, que tiene la cabeza bien amueblada, recuerda que cuando Petro pasaba por Bucaramanga antes de la primera vuelta y cuando seguramente veía a Rodolfo Hernández como un candidato folclórico, menor, Petro decía que no tenía nada contra Hernández y que no tenía razón ninguna para atacarlo. Ahora, claro, lo ataca porque está procesado, imputado por corrupción, ¿no? Porque sabe que Hernández le va a ganar. Gustavo Petro pasó de encabezar sobrado todas las encuestas hasta la primera vuelta y ahora que se disputa la segunda con Rodolfo Hernández pasó a estar empatado. Petro ahora la tiene muy difícil para ganar. 1. Haber buscado una alianza con Rodolfo. Lo invitó públicamente cuando fue a hacer campaña en Bucaramanga. Yo no tengo nada contra el señor Rodolfo Hernández y lo invito a que me acompañe a llevar a los corruptos a la cárcel. Lo hizo también en este trino. Eso debilita cada ataque que haga Petro contra Rodolfo porque si era tan malo y tan corrupto, entonces ¿para qué lo invitó? Claro, tiene toda la razón la chica. Y también tiene toda la razón cuando dice que Petro se equivocó gravemente, yo lo había dicho aquí también, al rodearse de unos políticos muy desprestigiados, como el señor Roy Barreras, como el señor Armando Benedetti, como la señora Piedad Córdoba, políticos que tienen pesadas sospechas de corruptela sobre ellos. La señora Piedad Córdoba se afirma que recibía dinero de Chávez, luego del testaferro de Maduro, Alex Saab, acaba de recibir dineros mal habidos de la presidenta chavista de Honduras. Se pasea por Centroamérica con bolsos con decenas de miles de dólares. Y es la senadora del pacto histórico de Petro. Entonces, Petro por un lado dice la corrupción, yo voy a azotar, castigar a todos los corruptos porque yo soy incorruptible, pero está rodeado de una manga de bandidos. 2. Recibir el apoyo de políticos tradicionales o cuestionados. Petro puso al frente de su campaña a Roy Barreras, un senador con larga trayectoria clientelista, y a Armando Benedetti, con procesos penales por supuesta corrupción. También puso en la lista del pacto histórico a Piedad Córdoba, señalada de recibirle plata al supuesto testaferro de Maduro, Alex Saab. Rodolfo ya encontró un frente de ataque al discurso anticorrupción de Petro y puede debilitar las acusaciones que Petro hace por el entramado de corrupción por el cual el ingeniero está citado a juicio. Y entonces Petro no puede decir yo soy el cambio radical, como sí dice Hernández. Petro no puede decir yo vengo con las manos limpias y mi grupo y yo estamos limpios. No, está Roy Barreras, está Armando Benedetti y está la señora Piedad Córdoba, impresentable, hágame el favor. Es decir, si Petro quiere demostrar que no es chavista, que ya dejó de ser chavista, y sobre eso yo tengo mis dudas, ¿no? ¿Cómo así tiene de senadora a Piedad Córdoba, que sigue siendo chavista con absoluto descaro e impudicia? Y que sigue lucrando, quiero decir, recibiendo dineros mal habidos de los chavistas de la región, señor Petro. Por último, esta chica, la aplaudo, dice que Petro esquivó los últimos debates y ahora ¿con qué autoridad le exige a Rodolfo Hernández que se presenten los debates? 3. No ir a debates desde mediados de la primera vuelta. Ahora Rodolfo va a hacer lo mismo justo cuando Petro necesita que él vaya para hacer notar la ignorancia del ingeniero en muchos temas. Pero no todas las jóvenes colombianas son tan inteligentes como ella. Hay otras, como la que veremos a continuación, que parecen estar viviendo una pesadilla. Esta jovencita claramente apoya a Petro, va a votar por Petro, pero no estaba preparada para que le estropeasen la fiesta, para que le aguacen la película. Y ahora ve que muy probablemente va a ganar Hernández y entonces ella tiene una suerte de erupción volcánica y por su boca de caramelo se desborda una lava ardiente muy tóxica, muy tóxica. Una bomba atómica y merecemos.
decimos, ¿en serio Colombia? ¿En serio casi 6 millones de personas, estos grandes... fueron a hacernos otra vez lo mismo de hace 4 años, ir a votar por un tipo pedante, vulgar, un tipo que esclaviza a la mujer, que no tiene un plan de gobierno serio? Es que deberían de verdad, no sé, meterlos a todos en una sola bodega y meterles una bomba. ¿Cómo es posible con la única oportunidad de cambio que teníamos de hacer historia en este país? ¿Cómo nos cuesta la falta de educación? ¿Cómo nos cuesta la falta de empatía? Hombre, ¿cómo? Bueno, si los votantes de Petro son como ella, más vale que no gane Petro, ¿no? Porque Petro está bajo la sospecha de que no es un verdadero demócrata, de que no es tolerante. Ahora, esta jovencita quiere matar a bombazos a todos los que han votado por Hernández, que son 6 millones de colombianos. Los quiere exterminar, los quiere aniquilar. Entonces, el discurso de esta jovencita, que puede parecer hilarante, pintoresco, pero es un discurso fascista, de izquierda fascista. Es un discurso, digamos, escalofriante. Uno no puede decir eso. Yo comprendo, está ofuscada, yo comprendo, está, bueno, sobreexcitada. Al parecer va a perder su candidato. Pero tampoco es el fin del mundo, señorita. Cálmese y comprenda que si Rodolfo Hernández saca 11 o 12 millones de votos y obtiene una clara, inequívoca mayoría, le corresponde a él, porque en eso consiste la democracia, gobernar. Gobierna la mayoría. Sin embargo, quédese usted tranquila, que nadie va a aniquilar a todos los que, como usted, votarán de nuevo por Petro. Porque en la democracia gobierna la mayoría, pero la minoría tiene también un espacio para articularse, para expresarse y para no necesariamente exterminar al bando contrario. Cálmese, sosiéguese, tómese un juguito de lulo o de mandarina. Ya regresamos. Mientras prosigue la campaña presidencial colombiana, al otro lado de la frontera, el espeso dictador venezolano Maduro acusa al presidente colombiano de Duque, que bueno, en fin, Duque tiene críticos y contradictores en Colombia, uno puede discrepar de tal o cual aspecto de su política económica, en general ha hecho su mejor esfuerzo, es un hombre de honor, ha socorrido a los refugiados venezolanos, se ha multiplicado tratando de estar a la altura de las circunstancias históricas. En cualquier caso, es ridículo que el espeso de Maduro diga que Duque está metido en el narcotráfico, que está coludido con las bandas de narcotraficantes. Es completamente ridículo, ¿no? Laboratorio donde se procesa el clorhidrato de la hoja de coca. Correcto, esto viene de Colombia. Cierto, mi comandante jefe. Toda esta perversidad. Todo. Y precisamente habían convertido todo ese territorio del Arauca colombiano y del Apure venezolano en territorio de estos terroristas que son unos narcotraficantes y vienen a dañar a nuestra patria. Vamos a ver qué se puede mostrar por aquí. Estos son talleres precisamente que hacen ellos para procesar la hoja de coca, convertirla en cocaína y luego llevarla a destruir la juventud de Estados Unidos, de Europa y del mundo en general. Bueno, él se encarga de destruir a la juventud venezolana, ¿verdad? Y no la destruye narcotizándola, peor todavía, la destruye hambreándola. O sea que él no sé con qué cara habla de destruir juventudes, ¿no? Cuando él ha destruido la juventud venezolana. Él y Chávez, su mentor, ¿no? Porque hay gente que ahora dice, no, con Chávez los venezolanos estaban bien. No, él y Chávez. Luego dice, hemos destruido territorios de cocaína colombianos. Claro, quizá es verdad, pero lo hacen porque los venezolanos quieren tener control absoluto del monopolio, entiéndase bien. No porque Maduro está contra el narcotráfico, no. Él está contra las bandas rivales de narcotráfico que compiten con las de los generalotes mafiosos chavistas venezolanos. 23 de este estilo, precisamente. Le hemos destruido 23 laboratorios. Dato preciso, 23 laboratorios a los terroristas armados
narcotraficantes de Colombia, los Tancolín, enviados por Iván Duque. Precisamente, bueno, nos sentimos orgullosos de esta batalla que da nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tremendos logros. Y hay que profundizarlos y dejar el territorio de Apure liberado de terroristas y de narcotraficantes. Apure es nuestro, es la consigna. Obeso y mofletudo y bigotón, parece un jefe estalinista de hace medio siglo, ¿no? Luego muestran las ruinas o los pertrechos de una aeronave derribada de narcotraficantes. Insisto, derriban estas aeronaves porque son de bandas que compiten con ellos. Esta es la cola de una aeronave utilizada por los Tancol, mi comandante en jefe, la cual fue neutralizada el 6 de abril. Es un avión Gulfstream de fabricación norteamericana, matrícula también norteamericana, y esto fue neutralizado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los medios aéreos de la FAN, en el estado Zulia, mi comandante en jefe. Un avión tipo Gulfstream 2. Correcto. November 511, o sea, matrícula estadounidense. Es correcto. Muy bien. Y precisamente todos estos aviones los utiliza el narcotráfico colombiano a través de los Tancol para crear pistas clandestinas y mover la basura de droga que ellos mueven por orden de Iván Duque desde territorio colombiano y desde territorio venezolano. Bueno, si será descarado e insolente para difamar este peso de Maduro, ¿no? Vamos a Ucrania. En el Donbass, donde los rusos aparentemente han hecho algunos progresos más o menos significativos, los ucranianos esperan la llegada de nuevas armas. Los soldados ucranianos aprietan los dientes en las zonas que aún controlan del Donbass, mientras esperan la llegada de las armas prometidas por Occidente. Armas de mayor alcance y precisión, incluidos misiles y drones de combate, con las que esperan poder frenar el lento pero seguro avance de las tropas rusas. Los bombardeos son cada vez más intensos en Sloviansk. Las autoridades han pedido a la población que abandone la ciudad cuanto antes. Hace 3 meses tenían más de 100.000 habitantes. Hoy es una ciudad fantasma, sin electricidad y con problemas de abastecimiento. Ciudades y pueblos fantasmas o afantasmados como Severodonetsk, donde los rusos tienen, al parecer, un precario control. Severodonetsk, a unos 85 kilómetros hacia el este, ya está casi bajo el control total de las tropas rusas. Las columnas de humo que se elevan sobre la ciudad delatan la ferocidad de los combates. Desde Moscú, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso dijo que los misiles y la artillería alcanzaron 131 puestos de mando el miércoles. Según la inteligencia británica, el principal escollo de las tropas rusas en el Donbass es el río Seversky Donets. Si consiguen cruzarlo, podrían afianzar su control sobre toda la región de Lugansk y trasladar las fuerzas a la vecina Donetsk. Ucrania ha reconocido que cada día pierde entre 60 y 100 soldados y unos 500 resultan heridos y que las tropas invasoras ya controlan el 20% del territorio ucraniano. En efecto, esto lo ha confirmado el propio Zelensky. Los invasores rusos ocupan el 20% de Ucrania. No es poco. Al día de hoy, alrededor del 20% de nuestro territorio está bajo el control de los ocupantes, casi 125.000 kilómetros cuadrados. Esto es mucho más grande que la superficie de todos los países del Benelux juntos. Unos 300.000 kilómetros cuadrados están contaminados con minas y artefactos sin explotar. Casi 12 millones de ucranianos se han convertido en desplazados internos. Más de 5 millones, en su mayoría mujeres y niños, se han ido al extranjero. En Mariupol, al sur de Ucrania, el panorama es devastador, apocalíptico. La destrucción apocalíptica de Mariupol es uno de los símbolos de la guerra en Ucrania. Una ciudad reducida a escombros con miles de personas asesinadas o obligadas a huir. Aunque los combates hayan terminado, los desafíos a los que tiene que hacer frente la ciudad son enormes, como explica su alcalde en declaraciones a Euronews. La ciudad se ha convertido en un gran cementerio. Según nuestros cálculos precisos, han muerto más personas en la ciudad que durante los 2 años de la ocupación nazi entre 1941 y 1943. Entonces fueron asesinadas algo más de 10.000 personas y ahora, durante los 2 meses de bombardeos, mataron a más de 20.000. O sea, los rusos han resultado aún más sanguinarios que los nazis en Ucrania, ¿no? Increíble.
Este soldado ucraniano explica que ya no pueden evacuar civiles porque los rusos bombardean todo indiscriminadamente en el Donbass. Because on the right side of this road, maybe 5-10 kilometers maximum is Russian artillery, and they try to shell this road every day. Я вже давно не анонсую, коли ми веземо гуманітарні вантажі. Дивіться, я давно не анонсую навіть евакуацію в чистому вигляді. Я тільки ввечері можу сказати, що дуже часто наші автомобілі потрапляли під обстріл. Cae entonces un bombazo ruso, un soldado ucraniano queda herido y con notable aplomo se aplica un torniquete. Oh, fuck. Вище, саме вище, вище, вище. Саме вище не можеш, сюди. У мене тут був ключ, я собі його достав, отак от завів, коротше, включив і поїхав. ¡Qué valor, qué coraje! Otro soldado ucraniano que está disparando recibe un balazo en el brazo y también, sin inmutarse mucho, se aplica un torniquete. Триста. Тихо, спокійно, все нормально. Все нормально. Я іскру бачу, деякі. Se sujeta fuertemente la herida, impide desangrarse y luego corren y se ponen a buen recaudo en medio del fuego cruzado. Давай. Ya regresamos. Bueno, hoy el presidente Biden le echó la culpa de la altísima inflación aquí en Estados Unidos a la guerra en Ucrania. We're in a situation where, because of a war in Ukraine, gas prices and food prices are extremely high. For example, we got millions of tons of wheat that is not able to get out and get to market, causing everything from a loaf of bread to cost so much money to food shortages all across the world. And so we're trying to work through, a war. We're trying to work through how we can get that harbor open and get the, tens of thousands of tons of grain that are there. The same with gasoline. A mí no me convence. La inflación estaba alta antes de la guerra en Ucrania y los huevos y el pollo y la leche y el arroz están carísimos, la canasta básica en general, y nada de eso viene de Ucrania. Los granos, bueno, Ucrania no puede exportar sus granos, bueno, se entiende que el precio del trigo suba, pero eso no es lo que afecta a la inflación aquí. Y entonces Biden también dice que el precio de la gasolina está alto porque el del petróleo está alto por culpa de la guerra. Es decir, que él es inimputable. You have the issue that's occurring now is you have Europe deciding that they're going to further curtail the purchase of Russian oil. And there's a whole lot of consideration going on about what can be done to maybe even purchase the oil, but at a limited price, so that it has to be sold. There'd be an overwhelming need for the Russians to sell it, and it would be sold at a significantly lower price than the market is generating now. There's a lot going on right now, but the idea we're going to be able to, click a switch, bring down the cost of gasoline is not likely in the near term, nor is it with regard to food. Yo no le creo tanto a Biden cuando habla de economía, pero sí le creo a Jamie Dimon, que es el director del banco de inversiones JP Morgan Chase. Fíjense lo que dice Jamie Dimon. Él dice, usted está en su casa y debe usted saber que en cuanto a la economía, lo que se viene, lo que va a golpear su casa
es un huracán. No sabemos el grado, pero es un huracán. It's a hurricane. Right now it's kind of sunny, things are doing fine. Everyone thinks the Fed can handle this. That hurricane is right out there down the road coming our way. We just don't know if it's a minor one or Superstorm Sandy or Sandy or Andrew or something like that. And you better brace yourself. Esperemos que no sea Andrew. Bueno, la ex esposa de Hunter Biden, hijo del presidente, ha publicado un libro. No queda muy bien su ex esposo Hunter. More bad news for President Biden's train wreck son, Hunter. His ex-wife, Kathleen, is publishing a blockbuster memoir, If We Break, detailing Hunter's relentless drug use and infidelity. She thought she was losing her mind. An exclusive excerpt from the book is running in the latest issue of People. The magazine's Sandra Soberai Westfall spoke to Hunter's ex. How does Kathleen describe her time being married to Hunter Biden? It started out a dream in many ways. But their marriage unraveled as Hunter's drug and alcohol use spiraled out of control. Una pesadilla porque Hunter Biden no dejaba de drogarse día y noche. There are scenes in the book where she is going mad, going through his credit card bills, their credit card bills. She ends up stalking him outside of his drug lair apartment in downtown D.C. We've seen the images of Hunter in a bathtub, out of it after a drug binge, and in bed with a crack pipe in his mouth. He keeps insisting to her that he's not on drugs, he's not doing anything wrong, it's her that's imagining things. Luego revelan cómo Kathleen y su hija de 16 años descubren que Hunter Biden se estaba acostando con la viuda, la cuñada. La cuñada del hermano de Hunter que murió. Biden. The final straw came in 2015 after Hunter's brother Beau died from brain cancer, and Hunter began an affair with Beau's widow, Hallie. Hunter denied it up and down when Kathleen confronted him with her suspicions. There were charges at Lake Tahoe at a nail salon and a charge for 2 lift tickets. Pero la hija descubrió, espiando el celular de su padre, que se acostaba con la viuda y la cuñada. Ya regresamos. ¿Por qué se lo llevaron? Bueno, esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Espero que mañana no llegue una tormenta tropical demasiado lluviosa y devastadora aquí en la Florida. Seguiremos conspirando mañana. Buenas noches.